Y estamos en Pro Mañana en vivo en directo y en el bloque de Capeco nos complace recibir en los estudios a Mohan Kohli. Vamos a estar hablando sobre el trigo y también sobre otras cuestiones, pero para saber algunas evaluaciones y por supuesto las perspectivas que se tienen, porque hay mucha atención también por parte del sector productivo. Cómo nos está yendo en el trigo, cómo está el país en este sector. Señor Mohan, un placer tenerlo aquí en los estudios. Bienvenido. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Saludos a vos y a toda tu audiencia. Hablar del trigo y queremos saber, como usted tiene mucho conocimiento en la materia, una evaluación del trabajo, del resultado, de la producción que se tiene en el país, Mohan. Bueno, tú sabes muy bien que el país es autosuficiente en la producción de trigo y hasta estamos pudiendo exportar una cierta cantidad, varía de año a año, pero este año, por ejemplo, ya estamos llegando a casi 800.000 toneladas de exportación del trigo. Y es realmente para un país tropical, subtropical, es realmente un hecho muy importante, ¿Sí? Porque normalmente el trigo es un cultivo de países más fríos, ¿no? Puede ser Estados Unidos, Canadá, Europa, Chile, Argentina, pero no países tropicales. Tú sabes, Brasil también, solamente trigo está dando muy bien en la zona de Paraná y Río Grande do Sul. De arriba, de Sao Paulo para arriba, ya casi ya no hay trigo. Claro. Entonces, realmente Paraguay ha hecho un milagro en el sentido del desarrollo de la tecnología que está ayudando a nosotros. Ahora, cuando la parte de la tecnología estamos llevando adelante, tenemos, no sé si podemos pasar. Sí, ahora vamos a mirar justamente... Lo que pasa es que nosotros dependemos muchísimo del clima. Ahí marca. Este clima para nosotros es un factor muy importante. Hasta en el tiempo del siglo XIX, cuando el doctor Moises Bertoni estaba tratando con el trigo, él decía de que la temperatura acá era un problema. Y sigue siendo el problema porque estamos en un ambiente de más calentamiento de que enfriamiento, ¿no? Claro. Entonces realmente, pero además del clima, de temperatura, también pueden jugar otros factores importantes. Este año, por ejemplo, nosotros tuvimos muchísima lluvia en el mes de mayo, cuando se planta el trigo. Eso hizo de que hubo una gran variación en la época de siembra. Es lo que estamos viendo en imágenes. Exactamente. Entonces, había trigo que fue sembrado a finales de abril, que está espigado, o principios de mayo, y después fue sembrado una segunda tanda del cultivo en el mes de junio, hasta llegando casi julio inclusive. Entonces, tú vas al campo, como ves en la siguiente etapa, que hoy, por ejemplo, yo, la semana pasada que estuve en el campo, hay cultivos que no están espigados, y hay cultivos que están madurando. Entonces tú no puedes realmente sacar un promedio de qué es lo que está pasando realmente. Es una situación muy compleja en este caso. Vemos la siguiente etapa donde realmente este año otra cosa que pasó al cultivo fue, vos recuerdas de que tuvimos una mala cosecha de soja. Sí. Y mala cosecha de soja resultó de que el productor tenía menos entrada en su bolsillo. Y él quiere guardar ese dinero para su siguiente zafra de soja. Sí. Y no quiere gastar para cualquier otro cultivo. Así que cuando sembró su trigo, realmente sembró el trigo con una tecnología mucho menor de lo que normalmente nosotros esperamos. A medias. Medias para abajo. En muchos casos usó su propia semilla, no usó mucho fertilizante, agroquímicos usó cuando apenas era necesario. Los cuidados fueron apenas cuando era necesario. Entonces, todos esos factores vienen que tú cuando entras al campo, por ejemplo, la semana pasada estuvimos mirando, hay cultivos con una variación tremenda, donde tú ves un cultivo que tiene un potencial de 2 toneladas y otro cultivo que tiene un potencial de 5 toneladas. Dependiendo de cuándo fue sembrado, qué variedad se sembró, en qué época se sembró, qué tecnología se usó, qué tecnología no se usó. Claro, ahí estamos, por ejemplo, encontrando varios factores que mojan en relación al tiempo, al clima en sí. Seguro, sí. Después, el tiempo en que se realizó
el cultivo y efectivamente la calidad de los productos utilizados. O sea, hay muchos factores que indudablemente interfieren para el resultado final. Y todo eso afecta cómo está el cultivo en el campo. Pero no hay que olvidar que el clima es quien determina cuánto trigo vamos a producir en el Paraguay. Y después, en el principio de julio, nosotros tuvimos una helada. Así que los cultivos que fueron sembrados muy temprano, quiere decir que en el mes de abril, 20 de abril, 25 de abril, esos cultivos sufrieron la helada. 6 de abril, 7 de abril, recuerda, sábado, domingo, que cayó y que la temperatura hasta en Asunción estaba muy baja. Entonces hay cultivos que tú ves con los tallos, se podía sacar la espiga y en la base del tallo es ese color marrón que está, es el daño de la helada. ¿Y qué pasa? En el siguiente vemos que esa espiga, siguiente etapa, vemos que la espiga está totalmente seca. Cuando se seca la espiga, ya no produce nada. Hay un cultivo de un molinero, Maximino Lazarotto, en Santa Rita, casi 600 hectáreas. El cultivo se ve fantástico, pero no va a producir. O va a producir muy poco. Porque hay espigazón variada y las espigas que estaban en la floración murieron y ya se secaron. Entonces ahí no va a salir ningún grano. Y a modo de ejemplo, 600 hectáreas perdidas. Perdidas. Sí, señor. Pero el aspecto era buenísimo. Aspecto era bonito. Aspecto es bonito. Ahora si vas a ese aspecto ya está una tipo paja. Ya no se ve ese verde que vimos en los primeros días. Ahora ya está seco y se puede ver que realmente no va a producir nada. Ahora, bueno, te va a dejar el rastrojo para el siguiente cultivo. Va a poder plantar la parte de soja temprano, pero no hay. Y después, durante el julio y agosto, ya casi 2 meses, no nos llueve. Y tenemos problema de esto, y eso en la siguiente vemos más, que hay cultivo que está muy retrasado, no solamente por la época de siembra, sino que como no había agua, entonces el cultivo no crecía. Entonces hay cultivos retrasados que ahora en el mes de septiembre y en octubre posiblemente van a tener problemas de la temperatura que el doctor Moises Bertoni hablaba hace 150 años atrás. Ya advertía en ese tiempo. Exactamente. Y esos cultivos ahora van a sufrir la alta temperatura y posiblemente en el mes de octubre pueden tener problemas hasta de la lluvia en la cosecha. Entonces, como te estoy comentando, hay una situación muy variable en el campo en cuanto a qué es lo que está pasando. Pero eso no quiere decir que no hay buenos cultivos. Te puedo mostrar en la siguiente etapa, la siguiente lámina, de que, no hay enfermedades por la sequía, no hay enfermedades, hay unas infecciones muy puntuales, pero en la siguiente lámina vemos nosotros que hay cultivos muy lindos, hay cultivos preciosos que donde el productor está haciendo la siembra directa de forma correcta, tiene cobertura, hace fertilización correcta, hace siembra correcta, utiliza la semilla de la variedad que adapta para él, y esos cultivos van a producir 4.000 kilos o más de 4.000 kilos. Así que hay buenos cultivos, pero hay una gran variación en el campo que hoy día realmente para promediar, como diríamos nosotros, es algo difícil. Vemos la siguiente lámina de que donde nosotros estamos diciendo de que el cultivo ahora, actualmente, va a depender mucho de cómo viene el septiembre. Si nosotros tenemos una temperatura baja. Eso estamos hablando de ahora. De ahora. Si viene una temperatura relativamente baja, 20 grados, 25 grados, no esos picos de 39, 37 grados. 20 grados, 25 grados, 27 grados. Pero para estos días, Mohan, no. Para septiembre. Para mes de septiembre. Correcto. Si viene la temperatura baja y alguna lluvia más, la lluvia de esta semana nos ayudó, fin de semana, nos ayudó mucho. Pero una lluvia más, eso va a mejorar que el llenado de grano va a ser excelente. Entonces, el rendimiento se puede mejorar. Eso va a ser excelente para nosotros. Ahora, si no viene la lluvia y la temperatura es alta, esos cultivos que ya están en proceso de maduración van a chupar el grano. Vamos a tener grano más chico, vamos a tener problema con la producción de peso específico y vamos a tener problema con la parte de eso. Entonces, con esa variación, lo que estamos mirando nosotros es
que las perspectivas de cosecha son muy estimativas en este momento, muy tempranas. Yo creo que de aquí a 15 días, 15 días, 20 días, vamos a tener mejor cifra en la mente. Pero lo que vemos nosotros es de que si llegamos a tener, porque todavía no tenemos, esta semana se saca la última foto satelital de cuánta área tenemos. Entonces estamos llevando una área estimada de 400,000 hectáreas, que es bajo en comparación al año pasado. ¿Cuánto se tuvo el año pasado? 485,000 hectáreas. Entonces es un bajo importante, pero como no tenemos la cifra, estamos depurando la cifra, entonces posiblemente ponemos 400,000. Y el rendimiento, como te digo, puede variar de 2,600 a 2,800 kilogramos por hectárea. Quiere decir que la producción estimada puede estar más de 1,000,000 de toneladas y a 1,200,000 toneladas. Nuestro consumo nacional es entre 600 y 700,000 toneladas, así que vamos a tener 500,000 de toneladas igual para exportar. Pero no es la cifra que estábamos esperando este año. ¿Cuál era la cifra, Mohan, que esperaban? Yo pensaba que este año, con el clima que venía en la parte inicial, sí, con buena lluvia, pensábamos que íbamos a poder llegar a 1,500,000 toneladas de vuelta. Pero con la sequía y con todos los problemas que te estoy contando, sí, estamos esperando que lleguemos a 1,200,000. Puede ser un poquito más, poquito menos. Hoy en gran parte del país vamos a tener temperaturas superiores a los 30 grados, 35 incluso. Esto se va a mantener hasta el viernes. Temperaturas muy elevadas que no van a colaborar en nada. No, pero la ventaja que nosotros tenemos es que ya llovió. Eso pudo mitigar un poquito. Ese puede mitigar. Lo que va a pasar con la alta temperatura es que esa humedad que vino esta semana nos va a evaporarse rápidamente. Va a rápido. Entonces vamos a necesitar la humedad un poquito más rápido que lo que estábamos esperando. Yo pensaba que en las próximas 2 semanas, si tenemos una lluvia y la temperatura se mantiene baja, yo creo que vamos a poder llegar a un rendimiento de 2,800 promedio nacional. Correctísimo. Bueno, Mohan, un placer tenerlo aquí en los estudios, aprender y conocer un poco las perspectivas que se tienen a nivel de trigo en nuestro país. Muchísimas gracias por su visita. Muchas gracias, Ángel, y gracias por la invitación.